¿Tienes un negocio, una marca personal y necesitas crear contenido para tus redes sociales? Te presento Canva, la herramienta perfecta para diseñar y hacer de tu tiempo más productivo. Y sí, es gratis. Bienvenidos al canal de Millennials Consulting. Mi nombre es Eliana Pérez del Departamento de Marketing y hoy les vengo a contar Canva. Les contaré en qué lo podemos utilizar, las diferentes funciones y haremos un caso práctico enfocado a redes sociales. Hoy vengo a que conozcamos un poco la herramienta de Canva. Esta es una herramienta inicialmente gratis pero es enfocada su versión Pro para empresas, en la cual tendremos plantillas prediseñadas, es muy fácil de usar, es muy intuitiva y sobre todo es una herramienta asequible desde cualquier lugar. Bueno, aquí tenemos nuestra pantalla principal de Canva, en el cual en el lateral izquierdo tenemos en esta barra nuestras principales herramientas, ¿vale? Entonces, tenemos la opción de tener diferentes aplicaciones, ¿vale? Que están asociadas con Canva por categorías. Bueno, aquí hay infinidad de aplicaciones que nos van a poder ayudar a mejorar nuestros diseños. Tenemos la posibilidad de generar nuestro kit de marca, ¿vale? Subir nuestros logos, las diferentes versiones de nuestra de nuestra imagen corporativa. Tenemos también posibilidad de crear plantillas para no tener que empezar a crear desde cero, sino ya tenemos nuestra plantilla guardada. Aquí vemos las diferentes plantillas por categorías, para negocios, para redes sociales, para educación, todos plantillas para vídeos, enfocadas en marketing. También tenemos la posibilidad de realizar impresiones desde Canva. Ahora lo veremos en un poco en nuestro ejemplo práctico, ¿vale? También Canva nos da la posibilidad de generar fotos y de hacer fotos también que podemos usar y muy importante, pues libres, siempre y cuando pues tengamos obviamente la herramienta. Tenemos la posibilidad de mejorar nuestros diseños con diferentes elementos gráficos y de crear los favoritos. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a ir a nuestro panel inicial y aquí pues tenemos diferentes opciones, sobre todo lo que más vayamos a usar en este caso pues serían para redes sociales, pero también tendremos presentaciones para educación, para también las empresas. Tenemos la posibilidad de generar documentos, generar vídeos, hasta crear páginas web y subirlas. Entonces, vale, está muy bien la herramienta. Para redes sociales, pues nada, haremos un pequeño post de Instagram como si fuéramos una empresa de venta de ropa online. Y aquí podemos en plantillas directamente, si no tienes mucho tiempo, ¿vale? Pues vamos a generar un diseño. Nada, vamos a escoger, por ejemplo, este, ¿vale? Tú lo único que tienes que hacer, me lo invento, agregarle un texto, el mes de mayo. Es un ejemplo muy básico. Pues aquí tenemos la posibilidad de cambiarle la tipografía, ¿vale? Tenemos, no sé si se alcanza a ver, aquí la tenemos, sí, cambiarle tipografía, tenemos posibilidad de ponerle negrita, cambiarle el color, porque sentimos que ese color no destaca tanto, y al igual la herramienta nos va ayudando un poco a generar este nuevo diseño, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente si nos gusta, lo dejamos, si no, pues nada. Tenemos la posibilidad de crearle efectos, diferentes tipos de efectos, ¿vale? Para, dependiendo, pues claro, nuestro diseño, dependiendo que sea acorde a nuestro diseño. Vale, tenemos muchas opciones, la verdad. Bueno, mil no, pero sí tenemos muchísimas opciones de hacer estos tipos de cambios. Entonces, nada, vamos, por ejemplo, a dejarlo así, qué sé yo, algo muy sencillo, ¿vale? No, pues mira, este no me gusta a mí, queremos hacer algo aquí. ¿Vale? Mes de mayo, mes de descuentos, que me gusta la tipografía, que no, pues todo tenemos posibilidad de cambiarles. Podemos tener, tenemos posibilidades de cambiar la posición, adelante, atrás, tenemos ponerlo al fondo, volverlo a generar adelante.
justificarlos a la izquierda, a la derecha. Nada, tenemos también opción de copiar el estilo de un texto a otro, ¿vale? Por ejemplo, si queremos em, poner, por ejemplo, este texto, ¿vale? Ponerlo aquí más pequeño y aquí, por ejemplo, vamos a poner en la página web, punto tienda online, ¿vale? Pues nada, como tenemos este texto, si no nos gusta, aquí tiendaonline.com. Ok, pues tenemos acá nuestro diseño, ¿vale? Pero no me gusta esta tipografía o el color, tal, no, no me gusta. Prefiero entonces una que sea igual a esta. Copio el diseño y simplemente lo que hago aquí es nada, copiar el color, te copia el tamaño, la tipografía, la posición, también te la copia, ¿vale? Cambiarle el color, vale, pues ya está. ¿Vale? Aquí tenemos la posibilidad, si queremos cambiar la foto, también nos da esa opción. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es quitarla, separar la imagen, ¿vale? En este caso aquí eliminarla. ¿Que quiero buscar una nueva? Pues me voy para elementos, ¿vale? Vamos a poner blusa mujer, por ejemplo. Ay, perdón, blusa mujer, ¿vale? Pues entonces me voy aquí para las fotos. ¿Vale? Aunque la que estaba antes estaba, pues era una foto que estaba bien, tenía una visión agradable, pero yo quiero otra cosa, una modelo directamente. Bueno, esta no se le ve un poco la cara, ¿vale? Pues podemos poner, por ejemplo, a esta chica, ¿vale? Entonces, nada, es muy fácil, simplemente cogemos, arrastramos. Y pues bueno, esto sería como de las principales funciones. También tenemos la opción de redimensionar el diseño, que ya no quieres este tamaño, que quieres otro, ¿vale? Pues tienes la opción aquí de cambiarlo, ¿vale? Por ejemplo, que sea a un post de una historia de Instagram, ¿vale? Pues le damos a redimensionar este diseño y nos adecua, obviamente esto solo en la versión Pro, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y aquí ya nos tenemos nuestro diseño adaptado. Habrá cosas que mejorar, obviamente, porque no podemos dejar espacios aquí tan altos, aquí podemos ir cambiando o lo que sea, ¿vale? La verdad es que esta herramienta pues viene muy bien y aquí tenemos la opción de compartirlo o de publicarlo directamente en Instagram. Si ponemos nuestras credenciales, tenemos la opción también de o imprimirlo. Claro que tener en cuenta también las dimensiones, que una cosa es para impresión y otra cosa es para ver un diseño online, ¿vale? Y aquí tenemos la posibilidad de descargarlo, PNG. Hay muchas opciones que son pro, la verdad es que sería bueno tenerlas y nada, aquí lo ponemos a descargar. Estas serían como lo principal de Canva. Si te gustó este video, suscríbete, dale a la campanita. Seguiremos subiendo mucho más videos para que aprendas más de Canva.